Bien, Rubén Virué, secretario de Justicia de la provincia de Entre Ríos. En realidad, en este caso, el nombre del cargo viene nada más que por una especie de presentación, porque vamos a hablar un poco de política local. Rubén, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Un saludo para todos los televidentes de tu programa. Bueno, Rubén, un panorama político, al menos aquí en La Roque, que venía con aguas calmas, con una cierta tranquilidad. El oficialismo o la parte del rigantismo, por llamarlo de alguna manera, dentro del Frente para la Victoria, había oficializado la precandidatura de Mónica Gallosa. Del lado de la oposición se está armando lo que es una lista de consenso. Y sin embargo, hace algunos días moviste un poco el tablero con declaraciones hablando de que, bueno, que un cierto sector del peronismo local, que no comulga con las ideas de la actual gestión, está buscando la forma de armar una fórmula, una idea y ponerse a consideración del voto de la gente. Sí, es un tema que en realidad tuvo exteriorización hace pocos días, pero es un tema del que venimos conversando ya desde el inicio de la segunda gestión de Raúl Riganti. Es un tema que, bueno, tuvo momentos de mayor conversación y de mayor reunión, otros momentos de menos, y bueno, acercándonos a la fecha de las elecciones, reanudamos intensamente la comunicación con muchos compañeros que hemos participado durante muchos años en la vida interna del justicialismo. Hemos también recogido la voluntad de algunos independientes que les parece oportuno que dentro del esquema de lo que es el justicialismo haya otra alternativa para las primarias, y en eso estamos trabajando, además identificados en el orden provincial con la candidatura del actual intendente de Concordia, Gustavo Bordet, y en ese sentido lanzamos la promotora el día viernes pasado, o sea, el viernes 15, donde nos visitó el compañero Bordet, y bueno, tras un panorama de qué es lo que pretende, cómo pretende la continuidad de la gestión Urribarri en la provincia, y nosotros le manifestamos nuestro interés también de establecer un marco local para, bueno, conformar la candidatura a intendente, a vice y las candidaturas a concejales, y bueno, someternos a la decisión de la afiliado justicialista, por supuesto, y de la comunidad en general en la primaria que se va a llevar a cabo el día 9 de agosto. Siempre hay algún desprevenido, gente que no está muy de entrada a la política, y dice, mirá, Virué va a armar una lista, siempre dentro del Frente Justicialista, siempre dentro del peronismo. Absolutamente. Los motorizadores de ideas somos todos afiliados al justicialismo hace muchísimos años, y la voluntad es precisamente que sea una lista que compita en la primaria con la lista que encabeza Mónica Riganti, ¿no es cierto? Esa es nuestra voluntad y para eso estamos trabajando. O sea, no es una lista que va a competir, porque por ahí he escuchado a algunos que han lanzado que esto es para quitar votos. No, absolutamente, porque obviamente, como corresponde, quien gana en las primarias acompañará a el que triunfa en la general. Así que aspiramos que armando nosotros la lista y triunfando seamos acompañados por quienes están conduciendo los destinos municipales en este momento. Rubén, ¿fueron ustedes como afiliados del partido aquí en nuestra ciudad, fueron consultados, tuvieron voz y voto en la designación de Gallosa como precandidata? No, absolutamente. Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto personal, telefónico ni por correo con la gestión comunal. Yo particularmente la última vez que tuve unas palabras con el intendente fue cuando lo llamé para felicitarlo al día siguiente de la elección del 2011. Desde entonces no he tenido jamás un contacto ni con él, ni con su equipo de gobierno, y ocasionalmente con algún concejal, pero creo que no debo hablar con algún concejal del justicialismo, y tal vez desde hace 2 años aproximadamente. ¿Cuáles son los principales puntos que separaron tanto las posiciones? Porque recordamos que usted fue viceintendente en la primera gestión de Raúl Riganti. Bueno, una cuestión que me parece que jamás fue entendida por Raúl Riganti, que es que la participación nuestra en la campaña electoral del 2007, que nos llevó a la intendencia por 27 votos en el cargo de presidente municipal y por 2 votos en los concejales, la participación tenía la voluntad de colaborar y de servir de nexo
Yo estaba trabajando en Buenos Aires en aquel momento, en Canal 7, después estuve en Presidencia de la Nación, y esto evidentemente no fue comprendido porque empezaron a darse situaciones incluso, recordemos que el primer año lectivo de la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner abrió el ciclo lectivo desde el Colegio José Benedicto Virué aquí en La Roque. La gestión para que venga la Presidenta de la República fue exclusivamente nuestra. O sea, ni Riganti ni su equipo de gobierno tuvo absolutamente nada que ver con la visita presidencial. Incluso, como dato anecdótico, se suspendió el día 3, que era el 3 de marzo, pasó al 10 y el 11 salió la resolución 125 que empezó el conflicto con el agro. Y bueno, por circunstancias que yo creo que nunca comprendió que la finalidad era colaborar, empezó a generar situaciones de conflicto con lo que uno representaba, ¿no es cierto? Entonces, después, como dato, quiero recordar, cuando sale el primer año de gestión, que hace una suerte de cuadernillo, si habrá sido la distancia que puso tan fuerte que ni siquiera mencionó en ese cuadernillo de un año de gestión que nos había visitado la Presidenta de la República. ¿Por qué? Exclusivamente porque no había tenido nada que ver con esa gestión, sino que había sido nuestra. Durante el conflicto del agro también tuvimos varios cruces, particularmente el primero fue por la presencia de su hijo en los cortes de ruta, donde yo convoco una reunión a la unidad básica y le planteo que si hace pocos días estuvo la Presidenta de la República, el hijo del intendente de la ciudad donde la Presidenta había abierto el año lectivo no podía estar en los cortes de ruta. Eso le molestó bastante digamos, se fue profundizando las discrepancias que hicieron eclosión en la campaña electoral del 2009, cuando yo le había transmitido, ni bien salió su candidatura a diputado, que si él era electo diputado yo estaba dispuesto a asumir la gestión comunal, y él empezó a introducir la duda sobre quién iba a quedar si él era diputado. Entonces ahí tuvimos una discusión muy fuerte aquí en mi casa, donde yo le dije, vos podrás decidir si vas de diputado, si salís electo, o si te quedás en La Roque. Lo que vos no podés decidir es lo que voy a hacer yo, porque eso lo decido yo. Y yo soy el presidente municipal suplente. Entonces, bueno, de ahí fue la situación definitiva. Y después otras cuestiones que tuvieron que ver con manejos dentro de la municipalidad, los cuales se los puse personalmente en una reunión que tuvimos en Buenos Aires. Y bueno, todo esto fue generando un marco de conflicto que se fue incrementando y que terminó, por supuesto, en lo que ya todos conocemos. Rubén, las listas ya están confirmadas, las están trabajando para ver si las pueden oficializar. ¿En qué nivel está eso? Estamos en la conformación, todavía no tenemos definida la candidatura a intendente, tenemos 2 o 3 opciones que prefiero en esta instancia no adelantar, porque obviamente va a depender de una cantidad de factores, pero tenemos la certeza que vamos a llegar muy bien con los tiempos, y que acompañando la candidatura de Gustavo Bordet en la provincia vamos a tener una excelente elección aquí en La Roque, y aspiramos a representar al justicialismo y al Frente para la Victoria en las elecciones generales de octubre. Rubén, muchísimas gracias y nos mantendremos en contacto seguramente a medida que vayan avanzando los días y que vaya habiendo más novedades al respecto. Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento.